Bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? Ya estábamos viendo que en el cerebro, ¿no? Tenemos las funciones lingüísticas y que tenemos un área del cerebro que se encarga especialmente en la producción del lenguaje, que es esta área Broca, ¿no? Así está llamada. Esta área Broca es donde se van a dar las coordinaciones, ¿no? De los músculos para el habla, ¿ya? Un ratito. Eso es, ahí es el área donde nosotras o donde nuestro cerebro se desarrolla todas estas funciones para poder nosotros tener esta coordinación de nuestros músculos, ¿ya? Entonces, nosotras, si esa parte de nuestra área se nos daña, entonces podemos tener este problema de nuestros músculos, la fortaleza para poder hablar, ¿verdad? Otra área que también tiene parte importante en la producción del lenguaje, del habla, es el área Wernicke, ¿no? Que está aquí. Aquí tenemos la otra área, ¿sí? En esta área que también es parte de todo este proceso de comunicación del lenguaje, aquí lo que va a pasar es la comprensión auditiva del niño o de la persona, ¿no? Porque cuando nosotros, como yo les decía, cuando nosotros nos comunicamos, cuando nosotros hablamos, participamos en una conversación, nosotros tenemos que hacer este proceso, ¿no? Hacemos este proceso de, primero, en esta área, Wernicke, primero comprendemos lo que estamos escuchando, ¿no? Para que luego todas estas conexiones, todo este desarrollo de la comprensión que estamos desarrollando aquí, ¿no? Lo podamos transmitir a nuestra área Broca y en esta coordinación podamos emitir el habla, ¿sí? Entonces es un proceso, obviamente que ahorita lo estamos explicando, pero es un proceso que está junto, ¿no? Y que nosotras tenemos que saber lo que es lo que está pasando en nuestro cerebro, ¿verdad? Para poder también, en algún momento de repente a los padres no se les pueda decir tan técnicamente, pero nosotros como profesionales sí lo debemos de saber, ¿no? Pero que todo esto, ¿dónde está? ¿En qué hemisferio se encuentra? En el hemisferio izquierdo, ¿no? Todas las habilidades lingüísticas están en este hemisferio izquierdo, ¿ya? Nosotros tenemos que tenerlo como conocimiento. Todo está en el lado izquierdo. Estas dos áreas que son muy importantes para nuestro lenguaje, para nuestra habla, también están aquí, ¿sí? Entonces es importante. Y ayer les decía, ¿no? En el lenguaje, hacerle los sonidos. Es porque el niño primero tiene que comprender. Y por eso la comprensión pasa desde esa escucha activa. Y escuchar no es lo mismo que oír, ¿sí? Yo puedo escuchar todos los sonidos. Lo voy a oír de alguna manera aquello que comprendo. Tengo que tener esta capacidad de oír, pero comprendiendo lo que estoy escuchando, ¿sí? Porque si no, muchas veces no sé si les pasa, ¿no? ¿Me estás escuchando? Sí, sí te escucho. Ya. Pero luego, cuando le vuelves a preguntar,
A ver, dime qué te está... Y no te responde, porque sí te pudo estar escuchando, pero no te pudo estar oyendo, ¿no? Porque el oír va a atenderte, a comprender lo que le estás diciendo. Entonces es muy importante que nosotros desarrollemos esta forma de una escucha, pero activa. Y cuando se da una escucha activa, ¿qué tendré que dar? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles serán estas características que yo tendré que tener para decir, te estoy escuchando, pero una escucha activa, ¿no? ¿Cuándo yo puedo decir que estoy escuchando? A ver. ¿Cuándo podemos decir, sí, la persona me está escuchando, yo también lo estoy escuchando y estoy comprendiendo lo que digo? ¿Cuándo? ¿Cómo tendría que ser esa actitud de esta escucha activa? Mirándote de frente y escuchándote atentamente. Muy bien, mirándote. Primer paso, ¿no? Para mirarte quiere decir que me tengo que sentar a tu nivel. Si estamos en inicial, ¿ya? Y también con los niños de primaria, ya no es que el maestro arriba y el niño acá abajo, ¿no? No. El primer paso es cuando me voy a comenzar a comunicar, nos sentamos. Frente a frente, como dicen los chicos, face to face, dicen, ¿no? Primero que nada me siento a la altura del niño. ¿Para qué? Para que lo pueda mirar, para que lo pueda conectar con sus ojos. ¿Y para qué me servirá eso? ¿Qué me brindará el yo estar sentado y conectar con ellos con la mirada? ¿Para qué me servirá ello? Para que tú puedas estar segura que a la persona a quien estás hablando te entienda o cuando le estás hablando. Exacto, porque además le brinda confianza, ¿no? Le brinda esa seguridad afectiva para que se sienta escuchado, atento, ¿no? No va a ser lo mismo que te estoy hablando y está caminando, o está mirando la televisión, o está mirando su celular. Entonces, muchas veces preguntamos, ¿no? ¿Me estás escuchando? Y las personas dicen, sí, sí, yo te escucho, habla nomás. Entonces, eso no puede ser. Es como que nosotros también, ¿no? A veces a nuestros hijos, a los niños les decimos igual. Y no nos sentamos a escucharlo, a oírlos. Entonces, es importante, primer paso en una comunicación, sentarse a la altura de la persona con la que estás conversando, sea niño, sea adulto, sentarse. Y buscar conectar con la mirada, porque eso le va a dar seguridad, eso le va a dar confianza, ¿no? Y eso poco a poco le va a permitir que ese momento de escucha tiene que ser para los otros dos. Por ejemplo, yo cuando voy a hacer incluso tareas con mi hija, no hay teléfono, no hay nada. Hasta mi teléfono lo pongo en avión, para que no interrumpan, porque es el momento de ella y el mío, ¿no? Entonces, porque ahí la tengo que escuchar. Porque si no, ustedes saben que ahora vivimos con esta vida de la tecnología y todo, y a veces suena el teléfono, ¿no? Y interrumpe, eso interrumpe. Entonces, y eso incomoda a la otra persona, ¿verdad? Entonces, preferible, hasta el teléfono lo pongo en avión, para que no incomode ese momento. Hasta en el momento de mi almuerzo, que es mi momento para estar con ellos, igual, teléfono en avión. Los tres sentados conversamos sin televisor, ¿no? Porque tiene que ser un momento de comunicación. Hay que buscar esos momentos donde ellos se sientan escuchados, ¿ya? Y entonces eso es importante, ese es un primer paso, sentarnos, escucharlos, ¿no? Un segundo paso es, como estoy frente a frente, voy a verbalizar claro, voy a hablar claro, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos también puedan ver que estamos articulando de manera clara toda nuestra parte fonadora, ¿no? Y ellos también pueden imitar
ello. No es porque se les pide que hablen como nosotros, ¿no? No es que le voy a decir, a ver, di pelota. No, no es así. Ya no es así. Sino es que hablo claro, pero sin pedirle, sin presionarle a que lo repita. ¿Ya? Entonces, es más que nada porque tú eres su modelo. Tú siempre vas a ser su modelo. El adulto va a ser siempre un modelo. Y nosotros como maestros, muchos de ustedes que ya están ejerciendo como maestros de repente, ¿no? Como auxiliares que van a ejercer, siempre tenemos que tener, somos modelo de nuestros estudiantes. Por tanto, tenemos que tener incluso claro en la vocalización, claro en la pronunciación. Porque los niños van a hablar. Los niños hablan como dice su contexto, ¿ya? Si yo no hablo claro, obvio que el niño tampoco va a hablar claro, porque es lo que recibe, ¿no? Vygotsky dice que el niño desarrolla su lenguaje en el contexto, con las personas que se rodean, y lo va a emitir tal cual lo recibe. Entonces, por eso tenemos que hablar claro para que ellos también hablen claro. ¿Ok? Entonces, cuando yo quiero hacer una escucha activa, que es lo primero que debo de hacer, tengo que estar atentos. Por eso que a los niños se les dice, ¿cuáles son nuestros acuerdos para escuchar cuando alguien está hablando? ¿No? Entonces el niño ya sabe, hay que hacer silencio. ¿Y por qué tengo que hacer silencio? ¿Porque no quiero bulla o por qué tengo que hacer silencio? Para poder escuchar y comprender, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a hacer primera fase, vamos a respetar que tu compañero está hablando, vamos a respetar el momento que la Miss está hablando. Y luego ya ustedes van a tener la oportunidad de conversar sobre ello, ¿sí? Entonces, así tiene que ir la dinámica con los niños. Por eso que las clases ahora no necesariamente tienen que ser como las que siempre las tenemos en la mente, ¿no? ¿Cómo tenemos las clases en la mente? Pizarra, profesor parado, niños sentados, ¿no? Ahí se dará esa conexión. El niño tendría que estar alzando su cara para mirar al profesor, ¿no? Y esa estrategia, por ejemplo, ya debemos de romperla ya. Ya no debe de haber que pizarra, maestro y los niños sentados uno tras otro. Ya no se debe de dar así. Ya debería darse de manera distinta. Esa mirada está en todo el mundo de aula. El aula puede ser diferente, en donde yo conecte con mis niños. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, ya estamos trabajando una estrategia muy importante que es la estrategia de la asamblea. No, me coloco acá al centro y todos ustedes en una media luna, ¿no? Y ahí nos sentamos todos en asamblea. Como cuando alguien va a una asamblea. No es que va uno detrás de otro, sino que todos se miren. Y eso ya me va a permitir. Y me siento, ¿no? Nos sentamos a la altura del niño. Cojo mi silla y me siento. Y se da en un ambiente más armónico. Voy a conversar con del tema, vamos a hablar sobre el cerebro y les traigo la maqueta y les enseño y todos están mirando, todos están concentrando, todos están hablando. Entonces ayuda, es una estrategia muy buena el trabajar ahora en asamblea. ¿Ya? Va a permitir mucho desarrollar la comunicación, la confianza, la comprensión. Es un primer paso para que el niño luego pueda emitir, pueda hablar. ¿Ya? Entonces, yo les comparto esto y por experiencia también, ¿no? Es importante que podamos hacer una escucha activa para poder emitir la comprensión de lo que estamos escuchando. ¿Ya? Bien. Entonces, el niño, ¿no? Va a poder ir entendiendo todos los mensajes, ¿no? Y debe ser capaz de poder transmitir, recordar, ¿verdad? Porque si no, quiere decir que pueda estar pasando algún trastorno. Y por lo general, tenemos nosotros algunos trastornos que sí, pues ya son irreversibles, como la lesión cerebral, ¿verdad?
o podemos tener otros tipos de trastornos que ya no se pueden ser reversibles. Pero los comunes de RSL, ¿no? De emisión de palabras, de la tartamudez y todo ello, los comunes sí se pueden revertir, pero con terapia de lenguaje, ¿no? Y aquí está un poco la imagen de lo que les decía, ¿no? Es importante, aquí el adulto dialoga, ¿no? Como vemos la imagen, el adulto dialoga, el niño recibe, obviamente por el escuchar, por el oír bien, el oír de manera adecuada, y eso se va a nuestras áreas, ¿no? Primero va al área de Vince, que es el área donde va a recepcionar el mensaje, donde va a comprender, ¿verdad? Y luego se va en la área Broca, que es el área donde tiene que ver con los músculos, y al final va a poder procesarlo en esta corteza motora que está unida, porque ya viene la pronunciación en el paso 4, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes estén en una comunicación con alguien, ustedes se van a acordar estos pasos, ¿no? Yo creo que sí, y con la imagen nos aclara muy bien el proceso que se da en esta situación comunicativa, ¿no? Entonces, cada que ustedes estén conversando, van a acordarse de ya, ella me está emitiendo, está entrando por mi audición, porque yo estoy haciendo una escucha activa, y está pasando a mi área Vince, a mi área Broca, y luego desarrollando juntamente con la parte motora, porque yo voy a emitir, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, hace un rato está pasando eso, yo estaba haciendo una pregunta, la he vuelto de repente a repreguntar, para que lo comprenda, ¿no? Y está pasando eso. Esta imagen acaba de pasar. Y ahí la compañera que intervino ha pasado por este sistema, ¿no? Acaba de pasar por este sistema, porque ha escuchado, ha comprendido, ha organizado sus pensamientos y luego ha emitido, ¿verdad? Entonces, estamos todos los días, pasamos por este circuito, por esta situación. ¿Ya? Bien. Entonces, ya. Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿quién es un terapista del lenguaje? ¿No? ¿Quién es un terapista del lenguaje? Es una persona responsable, ¿no? De evaluar y de tratar estas habilidades de comunicación, ¿verdad? Él es el que va a decirnos qué tipo de trastorno tiene el niño. Él es el que nos va a indicar, él es el que nos va a decir, señora, su niña tiene tal trastorno, su niño tiene tales debilidades, su niño necesita, él es el que le va a hacer la evaluación y obviamente que nos va a dar el tratamiento. Es quien nos va a decir, necesita 10 terapias, necesita 12 terapias, necesita tales materiales, XX cosas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de empezar una terapia? ¿Por qué es importante empezar una terapia? Porque primero, como lo dijeron, y lo dijo una compañera, ¿no? Porque va a ayudar a un pronunciamiento adecuado de las palabras, ¿no? Va a empezar con un buen desarrollo del habla en los niños pequeños, para que así puedan comenzar a comunicarse desde una temprana edad de manera pertinente, ¿no? Va a prevenir diversos trastornos que pueda tener alguna persona en el futuro. Y en el caso de aquellas personas que ya tienen algún deterioro, va a poder rehabilitar a personas que lamentablemente ya cuentan con algunos trastornos que afectan su manera de comunicarse por medio del habla, ¿no? Por ejemplo, les decía, los niños con autismo, ¿no? Ellos ya tienen un trastorno. Y asociado a ese trastorno también tienen el que no se comunican oralmente. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poder buscar que esa persona tenga una calidad de vida, ¿sí? Y nosotras, las maestras y los maestros, tanto de inicial y primaria, lo que hacemos es, hacemos ejercicios desde las canciones, como lo dijo una de sus compañeras, ¿no? Hacemos ejercicios desde ahí, hacemos ejercicios desde las canciones, eso ayuda,
tiene que ver mucho con la parte de su expresión oral. Por ahí también mencionaron, ¿no? Nosotros en el aula ya estamos haciendo ejercicios, ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, cuando hacemos las adivinanzas, cuando hacemos las rimas, ¿no? También el niño ya está desarrollando comprensión y está jugando. Cuando hacemos las trabalenguas, ¿no? Donde se te traba la lengua, ese es el objetivo, ¿no? Que el niño tenga mayor habilidad para poder hacer con palabras más complicadas, puedan ir pronunciando, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos nosotras ya desde el aula estamos utilizando estrategias que nos ayuden a una mejor expresión oral, ¿verdad? Ya lo estamos haciendo y tenemos que seguir haciendo estas estrategias. Por eso es que siempre se trabajan en todas las edades, a medida de la característica de la edad, se trabajan trabalenguas, canciones, rimas, esas de todos los años, ¿verdad? Claro, con sus grados de dificultad para cada edad, pero eso es de todos los años, eso es de siempre. Si somos adultos también tenemos esa misma característica. Seguimos trabajando en la secundaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a seguir desarrollando. Nosotros eso lo hacemos como estrategia nosotros, ¿no? Lo hacemos como estrategia, como parte de nuestro desarrollo del área de comunicación. Entonces tenemos que trabajar bastante y eso lo compartieron dos compañeras, ¿no? Dos compañeras dicen, yo a mi hijo le hago cantar, hacemos adivinanzas, ayuda a la comprensión y a la pronunciación, ¿ya? Entonces, para el desarrollo de esta comunicación y el lenguaje, ¿no? Es muy importante poder ver estos aspectos ambientales y biológicos, ¿no? Como les decía, tenemos que adecuar nuestro ambiente en un ambiente comunicativo, ¿no? En donde todos hablemos siempre claro, ¿ok? Para que no haya estas dificultades. Y bueno, y si hay algún problema biológico, nuevamente podernos revisar, evaluar, ¿no? Para hacerle el acompañamiento y el tratamiento desde tempranas edades. Vamos a tener mejores resultados, ¿no? Se acepta que la mayoría de las dislexias que se relacionan a dificultades en el procesamiento del lenguaje, ¿no? Por lo general, se va dando en el sonido del habla. A ver, vamos a ver. Están ingresando. Ajá, muy bien. Dice con sonidos onomatopéyicos. Sí, también, María Elena. También trabajando en las primeras edades comenzamos a jugar con ellos, ¿no? Con los sonidos onomatopéyicos. Muy bien. Entonces, les decía, ¿no? Que la mayoría de los problemas de las dislexias que tiene que ver con la inadecuada pronunciación, ¿no? Por lo general tiene que ver con estos procesamientos fonológicos, con estas emisiones de sonidos del habla, ¿no? Y tiene que ver también, como les estaba diciendo, con esta capacidad de percepción para que puedan tener la habilidad de estructurar estos sonidos de las palabras, ¿ya? Entonces, a estos trastornos del lenguaje que vamos encontrando se les denomina TEL, ya como dice la siguiente sigla, TEL, que vienen a ser trastorno específico del lenguaje, ¿no? Y como habíamos visto, está afectando a un 6 o 7% de los niños, ¿no? Que entran en la etapa jardín y que esto, si no está resuelto en esos primeros años, va a continuar definitivamente, pues, tanto en la primaria como en la secundaria. Y se va agudizando, ¿no? Entonces, este ya no va a ser un 6 ni 7%, sino va a ser de repente más, ¿no? Y vamos a tener estas dificultades en nuestros estudiantes. A ver, voy a leer un comentario y dice, ya, está fallando el internet. Sí, chicas, ustedes ya saben, paciencia, paciencia. Esta es la de todos los sábados, bueno, y ahora va a ser domingos, ¿no? Tengamos calma, ¿ya? Bien, entonces, la importancia de la terapia del lenguaje, no solamente, como les decía, desarrollan ejercicios, no solamente está dirigido a desarrollar
ejercicios. Si estamos viendo que el hablar, si estamos viendo que el comunicarnos viene desde el proceso de poder percibir, entender, comprender lo que me emite, entonces en la terapia del lenguaje también pasa por ahí, ¿no? Tiene que pasar por esa situación, por esos ejercicios, por ejercicios del desarrollo del pensamiento, por ejercicios del desarrollo de la memoria, del razonamiento, planteándoles problemas para que el niño pueda organizar sus ideas y pueda emitirlas, ¿no? Entonces tiene que ver con todas estas acciones primero para poder, el terapista no solamente es el que llega y tiene que ser que repita palabras, ¿no? O que gestualice, sino tiene que pasar primero por estos ejercicios de procesamiento, de memoria, pensamiento, razonamiento, ¿no? En el cerebro, ¿ya? Eso también primero es lo que tenemos que hacer. Luego viene la importancia del comportamiento fonológico del lenguaje, ¿no? Aquí ya sí vamos a ir trabajando la parte de la pronunciación y para eso lo vamos a ir asociando con imágenes, ¿no? Por eso es que los terapistas cuando trabajan tienen sus cuadernos o tienen sus flashcards o llamados tarjetas de imágenes, ¿no? Porque con esas tarjetas, de acuerdo a la dificultad que tenga, va a ir estimulándoles la pronunciación, ¿sí? Entonces, el niño ahí va a tener que observar, va a tener que ver también las palabras que escribe, ¿no? Para que pueda emitir, ir desarrollando en ellos este trabajo, ¿sí? Entonces, es muy importante que el niño pueda ir a una terapia de lenguaje. Nosotros podemos tener conocimiento como maestros, podemos revisar, podemos buscar, podemos tener algunas orientaciones como hoy las estamos recibiendo, pero sí el que debe de hacerlo es el terapista porque él es el encargado, es el especialista, ¿no? Él es el que va a ayudar a desarrollar y a mejorar su lenguaje en el niño, ¿no? Y eso le va a evitar muchos problemas personales, que va a implicar mucho esta parte emocional, ¿verdad? Que ya lo hemos conversado. Es muy importante no dejar pasar y nosotros como tutores, como auxiliares, orientar al padre de familia, ¿no? Hacerle ver cuál va a ser la consecuencia, no solamente decirle, prevenirle, sino también cuál va a ser la consecuencia si no se atiende al niño en su momento, ¿no? ¿Cuáles van a ser los deterioros que va a sufrir ese niño? Y sobre todo, esta parte emocional, ¿no? Sobre todo esta parte emocional. Entonces, ahí hay que tener mucho en cuenta porque ustedes saben que los daños emocionales no son tan fáciles de revertir, ¿no? No, todavía la terapia de lenguaje con ejercicios voy mejorando, pero el daño emocional es uno de los daños que no son tan sencillos de revertir. No es que tomo una pastilla o mañana hago una terapia y ya está, sino es que tengo que trabajar de manera consecutiva, tiene que ver mucho con tu estado de ánimo, tiene que ver mucho con tus ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Para que puedas salir de ese estado emocional. Entonces, y en los niños se complica un poquito más, ¿no? Entonces, es muy importante el prevenir a los padres, ¿no? Siempre hacer una charlita, hacer un taller con los padres, si estamos observando estas situaciones, ¿no? Sobre todo con aquellos niños que se requieren. Nosotros hemos estado viendo en tutoría, ustedes hemos visto en los primeros módulos, ¿no? Que ustedes pueden hacer temas. Entonces, aquí tenemos uno de los temas. Podemos conversar sobre lo importante de la comunicación en el hogar para prevenir muchas problemáticas, ¿no? Sobre todo la parte emocional en los niños, ¿no? Qué importante es que los niños se sientan atendidos, escuchados, qué importante es a darle la atención, ¿no?
Entonces, por ahí también podemos tener un tema sobre, y si observo que hay niños con problemas de aprendizaje, disculpen, de lenguaje, más aún todavía, ¿no? Citar a esos padres de familia para poder hacer un taller con ellos, ¿no? Y siempre háganle talleres vivenciales. ¿Cómo se sentirían ellos si tuvieran esa problemática? ¿No? Siempre es importante trabajar la empatía, el ponerse en el lugar del otro, ¿no? Que ellos también se sientan, a ver, ¿cómo se sentirían ustedes si tuvieran el problema que tienen sus niños? Que no pronuncian claramente o que están sufriendo tartamudez, ¿cómo se sentirían ustedes? ¿Qué les estará pasando por la cabecita a esos niños? Y ahí siempre, yo siempre que hago los talleres, siempre comienzo haciéndolo vivencial, que ellos dramaticen una situación así, para que ellos puedan razonar, puedan pensar. Es la única manera. Si hacemos solamente charlas donde vengo y como, por ejemplo, les hablo, cuáles son los trastornos del lenguaje, y nada más, no calamos en el padre, no llegamos de manera significativa, ¿no? Entonces, siempre los talleres tienen que ser talleres, ¿no? Que sean vivenciales, que le permitan al padre de familia reflexionar y que esta situación, en la medida, en algo, siquiera lo llevemos a la reflexión, ¿no? A ver, voy a leer un comentario que hay por acá. Se le escucha muy bajo. A ver, vamos a ver. En la próxima me voy a poner el audífono que no lo tengo a la mano, ¿ya? Porque estoy hablándoles, así sin audífonos, como podrán ver. ¿Ok? Pero no hay problema. Para el siguiente link que ya viene, me voy a poner el audífono. ¿Ya? De repente así me pueden escuchar más claro. ¿Está bien? Bien, entonces, les decía que era... Entonces les decía que era importante, sí, porque no lo tengo en la mano los audífonos. Entonces les decía que era importante, ¿no? Sí, algunos me van a escuchar claro, algunos me van a escuchar claro, pero porque sabemos que la señal cada quien la tiene de diferente forma, ¿verdad? Bien, pero de todas maneras voy a buscar de repente un término medio siempre para atenderlos a todos, ¿ya? Ok. Ya, ok, ya, listo, ya quedamos. Si no me escuchan bien el audio, no hay problema. Ahora yo voy a buscar en el siguiente bloque voy a buscar mis audífonos, ¿ya? A ver, esperemos ahí podamos mejorar. Entonces, hasta esta parte hemos estado observando un poco qué es el lenguaje, cómo se da el lenguaje, cómo se procesa el lenguaje en nuestros cerebros, en nuestro organismo, cómo repercute cuando no estamos desarrollando un lenguaje adecuado a la edad, ¿no? Cómo pueden surgir esos otros problemas emocionales. Qué importante es observar, poder remitir al especialista y que concientizar a la familia, ¿no? A la importancia de que los comiencen a llevar a la terapia del lenguaje, que le comiencen a comprender de que es lo mejor que van a hacer en beneficio de sus niños, ¿no? Entonces, eso también es muy importante en esta primera etapa, poder trabajar con el padre y poder comenzar a darle todas estas indicaciones, sobre todo para el beneficio del niño, ¿no? Ya no va a ser un niño triste, no va a ser un niño de repente que está preocupado porque o no va a querer hablar simplemente por vergüenza, simplemente porque no tiene vergüenza en hablar con sus compañeros y prefiere callarse. Cuando de repente querrá decir muchas cosas, pero por la vergüenza no lo va a hacer, ¿no? Entonces, qué importante es atender. Como les decía siempre, nosotros estamos atendiendo al niño de manera integral. No solamente nos preocupamos porque qué aprende el niño, ¿no? Ya no es nada más cognitivo, ya no solamente es decir, está aprendiendo que ya sabe la M, ya sabe la P, ya sabe la S, ya sabe multiplicar,
ya está aprendiendo a dividir, ¿no? No solamente es decir ello, ¿sí? Sino va más allá de el aprendizaje hoy día, ya no se centra solamente en lo que el niño sabe o no sabe, sino se centra en habilidades, se centran en el desarrollo de sus otras capacidades del niño. Entonces, tenemos que tener eso muy claro para poder hacer nuestro ejercicio como docentes, ¿no? Y esta parte de observar, esta parte de derivar, nos corresponde como maestros, ¿no? Nos corresponde como auxiliares ustedes que se están formando. Porque ustedes, ya les he dicho, ustedes son nuestro auxilio, son los primeros que están más pendientes incluso que nosotros se nos puede pasar, pero de repente ustedes están atentos, ¿no? Más atentos aún en observar al niño, porque esa es su función de ustedes. El auxiliar tiene la función de estar atentos a todas las acciones de los niños. Por eso me dicen que es mi auxiliar, alguien que me auxilia, alguien que me ayuda en la atención al niño. Entonces ustedes tienen que estar más atentos aún todavía. Y decirnos, ¿no? Profesora, mire, ahí siempre Federico no habla, Miss, ¿no? Siempre no participa. ¿Qué estará pasando? Y de repente no habla porque no tiene algún problema, no pronuncia bien, tiene timidez, ¿qué tendrá? ¿No? O Miss, Raiza siempre siempre habla, pero no le sale la R, ¿se ha dado cuenta, Miss? Hay veces hasta se nos pasa, ¿no? Entonces, todos esos aspectos tenemos que estar observando, ¿ya? Para poder derivar a los padres, para poder buscar ayuda. Y nosotros también siempre ir leyendo, ¿no? Nosotros también siempre ir buscando más información. Por eso les decía, ustedes están en el campo de la investigación. Siempre vamos a leer, siempre vamos a estar investigando. No es que ya tengo el título, no es que ya soy profesora, no. Por eso es que estamos en constante capacitación, ¿ya? Para poder siempre estar respondiendo a las diferentes exigencias o necesidades que tienen nuestros estudiantes y también nuestros padres, porque a ellos los tenemos que orientar. Bien, entonces se nos va a acabar el tiempo. Vamos a regresar, ahora sí, vamos a darnos un tiempecito más, ¿ya? De descanso y vamos a regresar en 15 minutos, vamos a retornar para seguir haciendo las otras dos partes del trabajo, ¿sí? Bien, entonces, muchísimas gracias, aquí nos quedamos para seguir en el siguiente bloque, ¿ya? Si tienen preguntas, por favor, las tienen pendiente para el siguiente bloque. Gracias.